Vivimos en un tiempo en el que la imagen ha reemplazado a la sustancia. En apariencia, estamos rodeados de vidas perfectas, personas que viajan constantemente, que nunca parecen fracasar, que siempre tienen algo nuevo que mostrar. Basta con abrir una red social para encontrar un desfile interminable de sonrisas, frases motivacionales y logros expuestos como trofeos. Pero, si rascamos apenas un poco debajo de esa superficie brillante, descubrimos una realidad muy distinta. Muchas de esas sonrisas son máscaras, muchos de esos halagos son cáscaras vacías, y detrás de no pocas felicitaciones se esconde un sentimiento que rara vez se confiesa abiertamente, la envidia. Y no nos engañemos, este fenómeno no nació con los filtros de Instagram ni con los vídeos virales. Cambian los escenarios, pero la condición humana es la misma desde hace siglos. En la antigua Roma, por ejemplo, donde no había pantallas pero sí foros, plazas y cortes imperiales, la gente se enfrentaba a los mismos fantasmas, aduladores que aplaudían con entusiasmo en público mientras tramaban en privado, vecinos que fingían amistad mientras deseaban el fracaso ajeno, consejeros que daban sonrisas falsas al emperador mientras le preparaban traiciones. Marco Aurelio, emperador y filósofo, vivió rodeado de esas máscaras. En sus meditaciones, escritas para sí mismo en medio del poder más absoluto, dejó claro que el carácter de un hombre no se mide en las palabras que pronuncia, sino en cómo responde a lo que no puede controlar. Y pocas cosas escapan tanto a nuestro control como la falsedad y la envidia de los demás. No podemos evitar que alguien nos compare en secreto, que nos critique en silencio, o que nos aplauda de frente para luego ridiculizarnos por la espalda. La pregunta estoica, entonces, no es cómo eliminar esas actitudes, porque son inevitables, sino cómo aprender a mirarlas con claridad sin que nos arrebaten la serenidad. Aquí es donde entra en juego lo que podemos llamar el ojo estoico. Ese ojo no es arrogante ni acusador. No busca señalar con superioridad ni juzgar con desprecio. Lo que busca es observar, distinguir, detectar patrones. Reconocer la falsedad cuando se disfraza de amabilidad. Reconocer la envidia cuando se oculta bajo un silencio extraño. Reconocer lo que nace de virtud y lo que nace de una pasión baja. Porque la falsedad y la envidia no son simples defectos sociales, como quien es impuntual o quien habla demasiado rápido. No. Son síntomas profundos de una mente desordenada. Una mente que no ha aprendido a gobernarse a sí misma, que se deja arrastrar por el resentimiento, que se convierte en esclava de lo que otros hacen, dicen o tienen. Imagina una escena cotidiana. Has trabajado durante meses en un proyecto, con disciplina, con esfuerzo, sacrificando horas de descanso. Finalmente lo logras, lo presentas, recibes reconocimiento. Algunos te felicitan con sinceridad, se alegran genuinamente por ti. Pero entre ellos, notas un gesto extraño, una sonrisa torcida, un comentario ambiguo. Quizá un qué suerte la tuya dicho con un tono que no suena a felicitación, sino a reproche. Ese momento puede confundirte. Puedes pensar que hiciste algo mal, que tu éxito incomoda, que quizá no deberías celebrar tanto. Pero si aplicas el ojo estoico, entiendes otra cosa, no habla de ti, habla del otro. Habla de una herida que no supo curar, de una comparación que no puede dejar de hacer. Otro ejemplo, alguien te halaga en público, con entusiasmo, con grandes palabras. Pero apenas giras la espalda, empieza a sembrar dudas. Sí, le fue bien, pero ya veremos cuánto dura. Ese doble rostro no es nuevo ni exclusivo de nuestro tiempo. Marco Aurelio lo resumió en una frase lapidaria: la verdadera medida de un hombre es lo que hace cuando nadie lo ve. Y ahí está la diferencia, lo que alguien aparenta frente a ti no siempre coincide con lo que realmente es. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con esa información? Aquí está la clave. Identificar la falsedad y la envidia no es un ejercicio de venganza ni de soberbia. No se trata de gritar, mira, ahí está el falso, allí está el envidioso. Porque si lo hacemos desde la arrogancia, caemos en la misma trampa que criticamos. El propósito es otro, proteger nuestra paz interior. Educar la percepción para no caer en trampas emocionales, para no perder tiempo en discusiones inútiles, para no cargar con culpas que nunca nos correspondieron. Séneca, otro de los grandes estoicos, escribió: el que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. ¿Qué significa aquí? Que si nos dejamos afectar por la envidia o la falsedad ajena, estamos cargando con un sufrimiento que no nos pertenece. No podemos evitar que alguien nos envidie, pero sí podemos evitar sufrir por ello. El ojo estoico, entonces, no condena, pero tampoco se engaña.
Observa, reconoce y protege. Es un escudo invisible que nos permite atravesar la vida sin vivir esclavos de las pasiones ajenas. Porque quien entiende de dónde nacen la falsedad y la envidia ya no las toma como un ataque personal, sino como un reflejo de un desorden interno que no le corresponde arreglar. Y en ese punto aparece la enseñanza más poderosa: no controlamos lo que otros sienten, pero sí controlamos cómo lo interpretamos y cómo respondemos. No controlamos la falsedad ajena, pero sí controlamos si nos enredamos en ella. No controlamos la envidia de otro, pero sí decidimos si nos hiere o si la dejamos pasar. Ese es el primer paso del viaje que vamos a emprender juntos: mirar de frente la falsedad y la envidia, no con miedo ni con rabia, sino con serenidad, con el ojo entrenado del estoico que sabe distinguir lo que es suyo de lo que no lo es, lo que puede controlar de lo que jamás estará en sus manos. La envidia es como un veneno incoloro, no siempre se nota de inmediato, pero va corroyendo poco a poco el alma de quien la siente. No grita, no se expone de frente. Prefiere la sombra, la sutileza. Y, como toda sombra, necesita una luz para proyectarse, la luz de los logros ajenos, de las alegrías de otros, de lo que no se tiene pero se desea. El envidioso no suele declararse como tal. Sería demasiado honesto decir, te envidio. Eso revelaría fragilidad, desnudaría su herida. En su lugar, recurre a un mecanismo más sigiloso y, al mismo tiempo, devastador: la comparación constante. La comparación es su alimento diario, su manera de interpretar la vida. El envidioso convierte todo lo que ocurre a su alrededor en un examen en el que él siempre sale mal parado. Si alguien logra un ascenso, no lo ve como una historia de esfuerzo, lo interpreta como una prueba de su propio estancamiento. Si alguien sonríe junto a su pareja, no lo ve como felicidad ajena, lo siente como una confirmación de su soledad. Si alguien compra un coche, cambia de casa, viaja o celebra un éxito, lo experimenta como un recordatorio de lo que no tiene. Es como si llevara consigo una balanza invisible. Cada paso que das, cada logro que alcanzas, cada sonrisa que compartes, él la coloca en un platillo. En el otro, coloca sus carencias, sus fracasos, sus miedos. Y el resultado, por supuesto, nunca le favorece. Su visión del mundo no es objetiva, es un cálculo perpetuo en el que siempre sale perdiendo. Este hábito no suele expresarse de manera abierta. El envidioso rara vez dice en voz alta, estoy molesto porque progresas más que yo. Prefiere esconderlo bajo frases ambiguas, bromas con filo o silencios cargados. El clásico «qué suerte tienes», dicho con un tono que más que felicitación, suena a reproche. O el «ya veremos cuánto te dura», que encierra más resentimiento que alegría. El filósofo Epicteto advertía que no son las cosas en sí las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. El envidioso confirma esa enseñanza: lo que ocurre a su alrededor no lo hiere por lo que es, sino por cómo lo interpreta. Cada logro ajeno lo convierte en un fracaso propio. Cada victoria de otro la traduce como una derrota suya. Vive atrapado en una traducción constante que siempre lo deja en el lado más oscuro. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos ofrecía un antídoto: no pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser un hombre bueno. Sé uno. El envidioso hace lo contrario: en lugar de actuar, se dedica a mirar qué hacen los demás. En lugar de construirse, se compara. En lugar de dirigir su energía hacia adentro, la gasta en observar afuera. Y así, convierte su vida en una sucesión interminable de frustraciones. La comparación constante es una condena a la insatisfacción perpetua. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien con más. Más dinero, más reconocimiento, más belleza, más fortuna. Siempre. Es inevitable. Si tu felicidad depende de estar por encima de otros, nunca llegarás a la cima, porque esa cima no existe. Es como correr en círculos: por más rápido que avances, nunca llegas a un destino. La comparación transforma el éxito de los demás en tu propia desgracia. Si un hermano cumple un sueño, el envidioso lo vive como una pérdida. Si un compañero triunfa, lo siente como un robo. Y lo más trágico es que ese pensamiento convierte la vida en una batalla constante contra enemigos que en realidad no lo son. Este fenómeno no se limita a las grandes cosas. Se infiltra en lo pequeño, en lo cotidiano. Un adolescente envidia la ropa de su amigo. Un adulto envidia la casa del vecino. Un trabajador envidia las vacaciones de un compañero. Un creador envidia la cantidad de seguidores de otro. Cada detalle se convierte en una piedra más en el zapato de quien nunca aprende a caminar en paz. La comparación constante no se queda dentro,
acaba proyectándose hacia afuera. El envidioso, incapaz de soportar su propio malestar, lo transmite con gestos, con comentarios, con actitudes. Puede ser un sarcasmo, un silencio que corta el aire, un halago disfrazado de crítica. Y ahí es donde el ojo entrenado puede detectarlo. El estoico, sin embargo, se protege. Porque sabe que la comparación es veneno incluso cuando intenta entrar en su propia mente. Porque no solo los demás comparan, nosotros mismos lo hacemos. Miramos la vida ajena y sentimos que la nuestra palidece. Observamos los triunfos de otros y creemos que los nuestros no valen tanto. Esa trampa nos acecha a todos. Pero ahí está la enseñanza: compararse con otros es perder de vista el único juez válido, uno mismo. Marco Aurelio lo dijo con claridad: la vida de cada hombre es lo que hacen de ella sus pensamientos. Si nuestros pensamientos se dedican a medirnos frente a otros, nuestra vida será una cadena interminable de frustraciones. Si, en cambio, dirigimos la mirada hacia adentro, y nos medimos contra lo que fuimos ayer, descubrimos la libertad. Séneca también lo advirtió: nadie puede ser feliz si se compara constantemente. Porque la comparación nos roba la gratitud. Nos impide ver lo que tenemos, porque nos obsesiona con lo que falta. Nos convierte en esclavos de lo que nunca podremos controlar, la vida de los demás. El ojo estoico observa la sombra de la comparación constante y no responde con ira ni con desprecio. Simplemente reconoce y se aparta. Porque sabe que la verdadera batalla no está en superar a nadie más, sino en superarse a sí mismo. Que el único progreso real es el que se mide en silencio, al interior, día tras día. La comparación constante es el primer gran signo de la envidia. Una sombra silenciosa, corrosiva, que roba alegría y siembra resentimiento. Y la respuesta del estoico es clara: no entregarle poder. No permitir que lo ajeno dicte el valor de lo propio. Porque la única medida válida para nuestra vida no es la de los demás, sino la de nuestra coherencia con nosotros mismos. Si la envidia fuera un animal, no sería un león que ruge ni una serpiente que ataca de frente. Sería más bien un insecto diminuto que se cuela por rendijas, que pica sin que lo notes, que deja un veneno invisible que solo descubres cuando ya está circulando en tu sangre. Y una de las formas más comunes en las que ese veneno se infiltra en nuestras vidas es a través del elogio envenenado. El elogio envenenado es un arma de doble filo, disfrazada de cortesía. Es una frase que parece comenzar con admiración, pero que siempre termina con un dardo escondido. Es un halago incompleto, una felicitación adulterada. Y su poder está en lo sutil: no golpea de frente, sino que se desliza suavemente, casi sin que lo notes. Imagina estas frases: te felicito, lograste mucho en poco tiempo, aunque claro, tuviste ayuda. Qué bien te ves, aunque con ese corte de cabello cualquiera mejora. Tu presentación fue muy buena, aunque creo que fue más suerte que preparación. Tu éxito es admirable, aunque no creo que lo puedas repetir. El patrón es inconfundible: primero la caricia, luego el arañazo. Primero el aplauso, luego el recorte. Y lo más perverso de este tipo de expresiones es que apelan a nuestra necesidad natural de aprobación. El halago inicial despierta en nosotros la gratitud, nos relaja, nos abre. Pero en ese mismo instante, cuando hemos bajado la guardia, llega la estocada final: el aunque, el pero, la coletilla que rebaja. Y esa coletilla es la que termina resonando en nuestra cabeza mucho después de que la frase fue dicha. Los estoicos sabían bien que las palabras no son inocentes. Epicteto lo explicaba con claridad: las cosas no nos afectan tanto como las interpretaciones que hacemos de ellas. El elogio envenenado funciona precisamente porque altera nuestra interpretación. Nos hace dudar: ¿realmente me felicitaron o me menospreciaron? Ese doble mensaje desestabiliza, nos obliga a procesar lo que escuchamos y a quedarnos atrapados en el veneno, olvidando la aparente parte positiva. El elogio envenenado no es admiración sincera. Es incomodidad disfrazada. Es una confesión indirecta: me molesta tu éxito, pero no puedo atacarte abiertamente, así que lo disimulo con un halago que en realidad es un reproche. Es la manera elegante de reconocer lo que no se quiere admitir de frente. ¿Por qué ocurre esto? Porque quien te lanza un elogio envenenado no puede negar tu triunfo, pero tampoco soporta celebrarlo plenamente. Está atrapado en una contradicción: no puede ignorarte, pero tampoco puede alegrarse contigo. Entonces busca un camino intermedio: admite, pero resta. Felicita, pero recorta. Aplaude, pero en tono bajo. Y todo esto no habla de ti, sino de él.
Habla de su herida, de su incapacidad de aceptar que alguien más avance sin que él se quede atrás. Marco Aurelio lo resumió en una frase que parece hecha para este caso: el daño no está en lo que otros hacen o dicen, sino en cómo decides recibirlo. Frente al elogio envenenado, esta enseñanza es un escudo perfecto. Porque no podemos evitar que alguien nos lance ese tipo de frases, pero sí podemos decidir no permitir que su veneno penetre en nuestra mente. Si podemos reconocerlo, sonreír y seguir adelante, sin regalarle el poder de alterar nuestra paz. Un ejemplo histórico: Séneca, consejero del emperador Nerón, vivió rodeado de falsos halagos. En la corte romana, era común que los aduladores felicitaran al emperador con frases cargadas de segundas intenciones. Le aplaudían en público, pero sus palabras siempre estaban calculadas, nunca eran totalmente sinceras, porque la sinceridad absoluta en ese ambiente podía ser peligrosa. Lo mismo ocurre hoy en muchos lugares de trabajo: compañeros que parecen apoyarte, pero cuyas felicitaciones siempre llevan un aunque escondido. Y no nos engañemos, el elogio envenenado no siempre viene de enemigos declarados. A veces viene de amigos, incluso de familiares. Personas que deberían celebrar con nosotros, pero que no logran hacerlo porque tu crecimiento les recuerda lo que no han conseguido en su vida. Es doloroso descubrirlo, pero necesario. Porque ahí es donde el ojo estoico debe estar más despierto, para no confundir cercanía con sinceridad. El peligro más grande del elogio envenenado es que puede calar en nuestro interior. Porque nuestro cerebro tiende a aferrarse más a lo negativo que a lo positivo. Podemos recibir 10 felicitaciones limpias, pero la única que recordaremos con nitidez será la que llevaba veneno. Ese comentario se repite en nuestra mente como un eco, haciéndonos dudar de si realmente merecemos lo que logramos. Aquí entra la disciplina estoica: entrenar la mente para no dar más peso a las palabras de los demás que al juicio propio. Marco Aurelio decía: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Frente al elogio envenenado, la mejor respuesta es no convertirse en alguien que necesita disfrazar su incomodidad. La mejor defensa es mantener la calma, conservar la gratitud hacia uno mismo y no dejar que la inseguridad ajena nos robe el valor de nuestro esfuerzo. El elogio envenenado es, en definitiva, un espejo. No refleja quién eres tú, sino lo que el otro siente al mirarte. Si lo entiendes así, deja de doler y empieza a enseñar. Enseña quien realmente se alegra por ti y quien solo aparenta hacerlo. Enseña quien cultiva virtud y quien vive atrapado en la comparación. Enseña quien te acompaña en tu camino y quien solo camina contigo mientras no avances demasiado rápido. El ojo estoico, cuando escucha un elogio envenenado, no reacciona con ira ni con herida. Tampoco lo toma ingenuamente como un halago. Lo observa, lo identifica, lo clasifica y lo coloca en su lugar, como un signo de envidia disfrazada. Y desde ahí, sigue su marcha con serenidad. Porque la misión del sabio no es demostrar nada a nadie, ni corregir la herida del otro, sino mantenerse fiel a su propio camino, medido no por halagos ni críticas, sino por la coherencia con su virtud. Hay frases que hieren, hay críticas que incomodan, hay insultos que nos golpean de frente. Pero existe una forma de expresión aún más inquietante que todas ellas: el silencio. Porque el silencio no es vacío, el silencio puede ser una sentencia, un rechazo, una declaración disfrazada. Y uno de los signos más claros de la envidia, quizás uno de los más dolorosos de identificar, es precisamente este: el silencio incómodo frente a tu éxito. Imagina esta escena: trabajas durante meses en un proyecto difícil. Pasas noches en vela, sacrificas tiempo libre, pones esfuerzo en cada detalle. Finalmente, lo logras. Consigues ese ascenso, esa meta personal, esa victoria que tanto buscabas. Lo compartes con entusiasmo, esperando que las personas a tu alrededor se alegren contigo. Algunos lo hacen, sonríen, te felicitan, celebran tu logro como si fuera propio. Pero hay otros que, en lugar de palabras, te ofrecen un silencio extraño. Un silencio que no es neutral, sino cargado. Un silencio que pesa. Ese silencio es el lenguaje de la envidia. Porque quien guarda silencio cuando debería alegrarse está revelando, sin querer, la incapacidad de celebrar el bien ajeno. Para esa persona, tu éxito no es motivo de alegría, sino recordatorio de una herida propia. Lo vive como si tu triunfo fuera una pérdida para él. Como si hubiera un reparto de felicidad en el mundo y tú hubieras recibido una parte que le correspondía. El estoicismo interpreta este fenómeno con claridad. Marco Aurelio decía: cuando otro se beneficia, no pierdes nada. Sin embargo, el envidioso no lo entiende así.
Vive atrapado en una lógica falsa, cree que tu ganancia es su pérdida, que tu alegría es su desgracia. Por eso no puede aplaudirte, por eso no puede felicitarte, por eso recurre al silencio. El silencio incómodo frente a tu éxito se manifiesta de muchas maneras. A veces es literal, una ausencia total de palabras, un mutismo que corta la conversación. Otras veces es indirecto, un cambio abrupto de tema justo cuando hablas de lo que lograste. También puede aparecer en gestos, un asentimiento frío, una sonrisa sin brillo, una mirada evasiva. Es ese momento en el que tú sientes la energía apagarse, en el que el ambiente se llena de incomodidad sin que nadie lo diga explícitamente. Séneca nos ofrece una clave para interpretar esto: el sabio se ocupa de sí mismo, no de los defectos de los demás. Quien calla ante tu triunfo no está siendo sabio, está siendo esclavo de su propia pasión. Su silencio no nace de prudencia, sino de incapacidad. No puede alegrarse porque su mente está demasiado ocupada comparando, midiendo, lamentando lo que cree haber perdido. Y aquí está lo más importante: ese silencio no habla de ti, sino de ellos. No significa que tu logro no sea valioso, no significa que tu alegría sea exagerada, no significa que no merezcas celebración. Significa que la otra persona no domina sus pasiones. Que su espíritu aún no ha aprendido a alegrarse con lo ajeno. Que vive en un desorden interno que lo obliga a percibir tu éxito como una amenaza. Lo vemos en todos los ámbitos. En el trabajo, ese compañero que, cuando todos te felicitan, mira hacia otro lado. En la familia, ese pariente que cambia de tema cada vez que mencionas algo bueno que te pasó. Entre amigos, ese silencio largo, incómodo, cuando compartes una noticia positiva y esperabas entusiasmo. Incluso en las redes sociales, la ausencia de un simple me gusta o un comentario de apoyo de personas que, en teoría, están cerca de ti. El ojo estoico observa estos silencios sin dejarse herir. Porque sabe que la verdadera validación no viene de fuera, sino de dentro. Marco Aurelio lo recordaba: si buscas fuera de ti, serás constantemente perturbado. Si encuentras en ti mismo tu satisfacción, no habrá silencio que te robe la calma. El silencio incómodo frente a tu éxito puede doler, sí. Porque revela quién realmente se alegra contigo y quién solo caminaba a tu lado mientras no avanzaras demasiado. Pero también es una oportunidad. La oportunidad de ver con claridad qué vínculos son auténticos y cuáles están sostenidos por la costumbre, la conveniencia o la comparación. El estoico no responde a ese silencio con rencor. No exige aplausos, no reclama palabras. Comprende que cada quien revela su carácter en cómo reacciona a lo que escapa a su control. Y la envidia, cuando no se expresa con críticas o con elogios envenenados, se expresa con silencios que pesan más que 1000 frases. Así que cuando enfrentes este signo, recuerda: el silencio de otro no es un juicio sobre tu valor, es un reflejo de su propio desorden interior. No dejes que te robe la alegría de tu logro. No permitas que el mutismo de alguien se convierta en la medida de tu mérito. Reconócelo, obsérvalo, y sigue adelante con serenidad. Porque al final, la tarea estoica es clara: alegrarse con el bien ajeno, no sufrirlo como pérdida. Y quien aún no ha aprendido esa lección quedará atrapado en su silencio, mientras tú, si entrenas tu mirada, seguirás caminando libre, con la paz intacta de saber que tu éxito no depende del ruido ni del aplauso, sino de la coherencia con tu propia virtud. Si hay algo que caracteriza al envidioso, es su incapacidad para alegrarse de tus aciertos. Pero esa incapacidad no se limita a callar tus logros ni a disfrazar sus sentimientos con elogios envenenados. No. La envidia necesita un alivio, una válvula de escape. Y muchas veces encuentra ese desahogo en una práctica muy común: exagerar tus errores y defectos. El mecanismo es sencillo. Como no puede elevarse al nivel de tus virtudes, intenta rebajarte al nivel de sus inseguridades. Como no puede soportar verte crecer, busca cualquier tropiezo para señalarlo con lupa, para amplificarlo, para recordártelo constantemente. Tu error, por pequeño que sea, se convierte en su mejor oportunidad de sentirse superior. Imagina que cometes una equivocación en el trabajo. Una distracción menor, algo que cualquiera podría pasar por alto. Para la mayoría, es un detalle sin importancia. Pero para el envidioso, ese fallo se convierte en una fiesta. Lo repite en conversaciones, lo comenta con otros, lo transforma en prueba de que no eres tan capaz como pareces. Ese error se convierte en su bandera. Lo mismo ocurre en la vida personal. Un comentario mal dicho, un malentendido, un descuido, cosas normales en cualquier ser humano.
pero en boca del envidioso se transforman en defectos permanentes, en pruebas irrefutables de tu supuesta inferioridad. Tu humanidad se convierte en su excusa para menospreciar tus logros. Séneca lo explicó con sabiduría: el sabio se ocupa de corregir sus defectos, no de señalar los ajenos. Y aquí está la diferencia esencial. Quien magnifica tus errores no lo hace por ayudarte, ni por corregirte con bondad, sino por necesidad. Su necesidad de equilibrar una balanza que siempre lo deja en desventaja. No busca tu mejora, busca su alivio. En la historia, abundan ejemplos. Los grandes líderes, filósofos y artistas siempre tuvieron alrededor personas dispuestas a amplificar sus fallos. A Sócrates lo criticaban no por la claridad de sus argumentos, sino por su aspecto descuidado. A Marco Aurelio, algunos senadores lo acusaban de debilidad cuando mostraba compasión. A Séneca lo señalaban por su riqueza, tratando de invalidar su sabiduría. En todos los casos, la estrategia era la misma: minimizar lo valioso resaltando lo imperfecto. Y si miramos a nuestro presente, lo vemos en todas partes. Un deportista gana un campeonato, pero lo primero que alguien menciona es el error que cometió en un partido pasado. Un cantante llena estadios, pero lo critican por una nota desafinada en un concierto. Un amigo compra una casa, pero lo primero que escuchas es: sí, pero está en una zona fea. Esa obsesión por encontrar la mancha en el lienzo habla más del crítico que del pintor. El ojo estoico, frente a esto, se mantiene sereno. Marco Aurelio lo recordaba: si es humano errar, también lo es corregir. Tus errores no definen tu vida, y mucho menos cuando son exagerados por otros. Lo que define tu vida es lo que haces con ellos, si los reconoces, si aprendes, si sigues adelante. El envidioso necesita inflar tus fallos porque no sabe cómo lidiar con tus aciertos. Pero el estoico sabe que cada crítica desmedida es un espejo. No refleja tu valor, refleja la herida del que critica. Porque nadie que viva en paz dedica tanta energía a recalcar defectos ajenos. Aquí hay una reflexión poderosa: si alguien convierte tus errores en su conversación favorita, lo que está diciendo en silencio es que no tiene logros propios de los que hablar. Si alguien necesita resaltar tus caídas, es porque no sabe cómo caminar sin tropezar con las suyas. Por eso, el estoico no se deja arrastrar. Escucha, toma lo útil si lo hay, y descarta lo demás. No responde con odio, ni con justificaciones excesivas. Porque sabe que la mejor manera de silenciar la exageración de tus errores es con la consistencia de tus actos. Al final, la exageración de defectos es solo otro disfraz de la envidia. Y como todo disfraz, se cae con el tiempo. Lo único que permanece es la verdad de la virtud. Entre todos los signos de la falsedad, hay uno que resulta especialmente doloroso: la doble cara. Porque no se trata solo de envidia oculta ni de silencios incómodos, sino de algo mucho más desgastante: la experiencia de tratar con alguien que muestra una versión amable frente a ti, pero revela otra completamente distinta cuando no estás presente. El doble rostro no es un invento moderno. En la antigua Roma ya se hablaba de hipocrisis, término que usaban para referirse al arte de actuar con una máscara en el teatro. Con el tiempo, esa palabra se convirtió en lo que hoy conocemos como hipocresía: actuar con un papel frente a otros, escondiendo las verdaderas intenciones. Marco Aurelio lo decía con crudeza: la verdadera naturaleza de un hombre se revela en lo que hace cuando nadie lo ve. Y la doble cara es, precisamente, la prueba de un carácter débil. Imagina esta escena: alguien que en tu presencia te sonríe, te felicita, incluso te halaga. Te habla con dulzura, con palabras de apoyo. Pero en cuanto das la espalda, su discurso cambia. Habla mal de ti, critica lo que antes elogió, minimiza lo que valoró. Frente a ti se muestra como aliado, pero en tu ausencia se convierte en juez implacable. Esa es la esencia de la doble cara, la incoherencia entre lo que se dice y lo que realmente se siente. Lo vemos en todos los ámbitos. En el trabajo, ese compañero que se ofrece a ayudarte en una reunión, pero luego aprovecha cualquier descuido para señalar tus fallos al jefe. En la familia, ese pariente que finge orgullo por tus logros, pero que cuando conversa con otros los reduce con comentarios sarcásticos. En la amistad, esa persona que ríe contigo en una comida, pero en privado envenena la opinión de otros con rumores disfrazados de confidencias. El estoicismo nos enseña que la coherencia es una de las bases de la virtud. Séneca escribía: el sabio dice lo mismo que piensa y hace lo mismo que dice. Quien practica la doble cara se aleja de esa coherencia. Vive esclavo de la conveniencia, adapta su máscara según la situación.
Frente a quien cree que puede obtener algo, muestra amabilidad. Frente a quienes busca impresionar, muestra desprecio. Nunca revela un rostro verdadero, porque no ha cultivado la firmeza de un carácter sólido. Lo curioso es que la doble cara no siempre es fácil de detectar al principio. Muchas veces esas personas son encantadoras en público, saben manejar las palabras, dominan el arte de agradar. Pero el ojo estoico aprende a observar más allá del discurso. Aprende a notar las contradicciones, los pequeños gestos, las incoherencias entre lo que alguien dice y lo que realmente hace. Porque tarde o temprano, la máscara se resquebraja. Marco Aurelio advertía que no debemos asombrarnos de encontrar falsedad en los demás, porque forma parte de la naturaleza humana. La clave está en no dejarnos atrapar. No vivir pendientes de máscaras ajenas, sino cultivar nuestra propia autenticidad. Porque mientras el hipócrita gasta su energía en sostener personajes, el estoico la invierte en fortalecer su carácter. La doble cara también revela algo importante, la fragilidad de quien la practica. Fingir es una señal de miedo. Hablar bien en presencia y mal en ausencia es un signo de inseguridad. Porque quien es fuerte de verdad no necesita cambiar de máscara según el público. Dice lo que piensa con respeto, pero sin duplicidad. Actúa igual en privado que en público. Por eso, cuando detectamos la doble cara, lo que vemos no es maldad pura, sino debilidad disfrazada. Y el estoico no responde con odio. No necesita vengarse ni desenmascarar a gritos. Reconoce la incoherencia, se distancia lo necesario y protege su serenidad. Porque como decía Epicteto, no son los hechos lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos de ellos. Y la doble cara, por perturbadora que parezca, no tiene poder sobre nosotros si no se lo entregamos. La enseñanza es clara, no todos los que sonríen son amigos, no todos los que aplauden lo hacen con sinceridad. Pero tampoco todos los que callan son enemigos. El ojo estoico distingue, observa, clasifica, sin amargura ni paranoia. Simplemente comprende que la coherencia es un bien escaso, y que no se puede esperar virtud de quien no la cultiva. Así, la doble cara en el trato se convierte en un recordatorio. Un recordatorio de que debemos cuidar nuestras propias máscaras, de que debemos aspirar a la transparencia, a la unidad entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque mientras otros cambian de rostro según la ocasión, el verdadero sabio se mantiene íntegro, igual en privado que en público, igual ante un desconocido que ante un amigo. La vida puede entenderse como un camino, como un viaje en el que cada persona avanza a su propio ritmo, con sus propias metas, con sus propios aprendizajes. Pero para el envidioso, la vida no es un camino, sino una carrera. Y no cualquier carrera, sino una en la que él siempre siente que va un paso atrás. Esa sensación lo arrastra a uno de los signos más evidentes de la envidia, el afán de competir en todo. La competencia en sí no es mala. Cuando nace del deseo de superarse, de aprender, de crecer, puede ser un motor poderoso. Un atleta que se esfuerza al ver a otro mejorar, un estudiante que estudia más al ver a su compañero progresar, un artista que se inspira en la obra de otro. Esa es la competencia sana, la que estimula. Pero el envidioso no compite desde la inspiración, sino desde la herida. No busca crecer, busca superar. No se alegra del triunfo del otro, lo vive como un reto personal. Si tú das un paso, él siente que debe dar dos. Si compras algo, él siente que debe comprar algo mejor. Si celebras un logro, él busca inmediatamente tener el suyo, aunque no lo desee realmente. Su vida se convierte en una carrera paralela, agotadora, sin alegría. Imagina que compartes con alguien una buena noticia, terminaste un proyecto, recibiste un reconocimiento, lograste una meta personal. En lugar de alegrarse contigo, esa persona responde con su propia noticia, como si necesitara equilibrar la balanza, que bien, yo también logré. No lo hace para compartir alegría, lo hace para que tu brillo no opaque el suyo. Marco Aurelio decía, el que se complace en lo que tiene y en lo que es, nunca depende de la comparación con otro. El envidioso, en cambio, es incapaz de complacerse en lo que tiene. Vive pendiente de lo que tú haces, midiendo su valor en relación con tu progreso. Por eso convierte cualquier situación en una competencia, quien tiene más, quien logra antes, quien recibe más atención. Lo vemos en lo cotidiano. Entre amigos, cuando uno cuenta un viaje y el otro responde mostrando fotos de un viaje mejor. En el trabajo, cuando alguien recibe un reconocimiento y otro inmediatamente busca protagonismo para no quedarse atrás. En la familia,
cuando los logros de un hijo se convierten en motivo de comparación con los de otro. Este patrón revela algo profundo, la inseguridad de quien compite en todo. Porque quien está seguro de sí mismo no necesita demostrar nada a nadie. Sabe que su valor no depende de estar por encima, sino de ser coherente con su propio camino. El que compite sin descanso, en cambio, vive atrapado en una batalla que nunca termina, porque siempre habrá alguien que lo supere en algo. Epicteto lo advertía, el que quiere ser el primero en todo será esclavo de todos. Porque al querer ganar siempre, depende siempre de los demás. Tu medida no es tu virtud, sino el rendimiento ajeno. Vives como sombra, reaccionando a lo que otros hacen, en lugar de dirigir tu propia vida. Lo trágico es que este afán de competir roba la alegría. Incluso cuando el envidioso logra ganar, no disfruta. Su victoria no es verdadera, porque no nació del deseo propio, sino de la necesidad de superar a alguien. Por eso nunca descansa, nunca está satisfecho. Siempre busca la próxima comparación, la próxima carrera, la próxima ocasión de demostrar algo que en realidad no necesita demostrarse. El ojo estoico detecta este patrón y se aparta. No entra en carreras inútiles, no responde a provocaciones veladas. Sabe que la única competencia válida es la que tiene consigo mismo, ser hoy más sabio que ayer, más sereno que antes, más coherente con sus principios. En este punto, la enseñanza estoica es clara, medir tu vida por la vara de otro es perderla. Quien vive compitiendo en todo no vive de verdad, solo reacciona. Quien vive de acuerdo con la virtud, en cambio, encuentra la paz de avanzar a su propio ritmo, sin necesidad de demostrar nada. Por eso, cuando notes que alguien convierte cada situación en competencia, no te dejes arrastrar. Reconoce la raíz, la envidia disfrazada de rivalidad, y mantén tu serenidad. Porque la verdadera grandeza no está en ganar una carrera inventada, sino en no necesitar correrla. No todos los ataques llegan en forma de críticas directas, ni todas las trampas se presentan con hostilidad evidente. Hay una forma de falsedad mucho más peligrosa, porque no se disfraza de rivalidad ni de desprecio, sino de lo contrario, de preocupación, de interés, de cuidado. Es el falso consejo. Esa palabra aparentemente amable que en realidad busca limitarte, no ayudarte. El consejo auténtico nace del amor, de la experiencia y del deseo sincero de ver crecer al otro. Pero el consejo manipulado nace de la envidia, del miedo o de la inseguridad. Y aunque en la superficie suene como advertencia bondadosa, en el fondo es una cadena que busca atar tu voluntad. Piensa en frases como estas. No intentes eso, es demasiado arriesgado. Yo que tú, no me metería en algo tan grande, mejor quédate donde estás. Quizás no estás preparado aún, deberías esperar un poco más. No sueñes tan alto, que luego la caída duele. Todas parecen expresiones de prudencia, de cuidado. Pero si las miras con el ojo estoico, ves lo que realmente esconden, el deseo de frenar tu avance. Porque cada paso que das hacia adelante recuerda a esa persona lo que ella no se atrevió a hacer. Tu atrevimiento es su espejo, y en lugar de animarse a crecer, prefiere que tú retrocedas. Epicteto nos invita a cuestionar siempre la intención detrás de las palabras. No escuches solo lo que se dice, sino también lo que se quiere decir. Y en estos casos, lo que se quiere decir rara vez coincide con lo que se dice. El disfraz de prudencia esconde miedo, el tono de cuidado oculta inseguridad, y el aparente consejo revela envidia. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Grandes figuras siempre recibieron consejos disfrazados de advertencias. Cuando Cristóbal Colón insistía en explorar, muchos le dijeron que se conformara con lo conocido. Cuando los filósofos estoicos hablaban de libertad interior, eran acusados de ingenuos. Incluso Marco Aurelio, siendo emperador, escuchó voces que le decían que mostrarse compasivo era un error, que debía endurecerse más. Pero el sabio distingue entre el consejo verdadero y el consejo envenenado. Lo mismo ocurre hoy, en lo cotidiano. Un joven que sueña con emprender escucha a alguien decirle, no te arriesgues, busca algo seguro. Una persona que quiere mejorar su cuerpo oye, no te esfuerces tanto, al final todos envejecemos. Alguien que desea estudiar algo nuevo recibe, ¿para qué? Ya estás grande para eso. No son advertencias neutrales, son intentos de frenar, de sembrar dudas, de hacer que el otro se quede quieto. El ojo estoico detecta este tipo de manipulación y responde con serenidad. No con rechazo automático, porque algunos consejos sí son valiosos, sino con discernimiento. Pregunta, ¿este consejo nace del deseo de que yo crezca o del miedo de que me supere?
¿Nace del amor verdadero o de la inseguridad disfrazada? Marco Aurelio nos da una brújula clara: si lo que escuchas te conduce a la virtud, acéptalo. Si no, déjalo pasar. Ese es el criterio. Si un consejo te limita sin razón, si apaga tu impulso de mejorar, si te invita a quedarte en tu zona de comodidad, probablemente no venga de un lugar sano. El peligro de la manipulación disfrazada de consejo es que puede calar muy hondo. Porque solemos bajar la guardia frente a lo que suena como preocupación. Si alguien nos ataca, nos defendemos. Pero si alguien nos aconseja, tendemos a escuchar con apertura. Y ahí es donde el veneno entra sin resistencia. Por eso, el ojo estoico debe estar siempre despierto. No para vivir en desconfianza, sino para vivir en discernimiento. Porque no todos los no lo hagas vienen del amor, muchos vienen del miedo. Y el miedo ajeno no debe dictar nuestra vida. La enseñanza final es esta: escucha consejos, pero no entregues tu libertad a ellos. Filtra, distingue, selecciona. Toma lo que nace de la virtud y deja lo que nace de la envidia o del temor. Porque tu camino no puede definirse por los límites que otros no se atrevieron a cruzar. Así, la manipulación disfrazada de consejo deja de ser una trampa y se convierte en una prueba. La prueba de si realmente confías en tu propósito, la prueba de si puedes distinguir entre prudencia verdadera y miedo disfrazado, la prueba de si vives para agradar a otros o para cumplir con la coherencia de tu virtud. Si hay algo que alimenta la envidia, es la sombra. No siempre se atreve a enfrentarte cara a cara, ni a mostrar su incomodidad de manera abierta. Prefiere actuar en la penumbra, en lo oculto, donde las palabras vuelan sin dueño y las verdades se distorsionan. Ahí aparece una de sus armas más conocidas y destructivas: el rumor y la siembra de dudas. El rumor es como el humo, nunca se sabe exactamente dónde empezó, pero se extiende rápidamente, llenando el aire, enturbiando la visión. Y, como el humo, puede asfixiar aunque no tenga sustancia sólida. La siembra de dudas es similar, no necesita pruebas, solo insinuaciones. Una palabra dicha con tono ambiguo, una mirada que sugiere más de lo que expresa, un comentario lanzado al aire que se queda dando vueltas en la mente del que escucha. Imagina que logras un triunfo importante. No tarda en aparecer alguien que, sin enfrentarte directamente, deja caer frases como: sí, pero seguro tuvo ayuda. Dicen que no todo lo consiguió de forma limpia. No sé, algo raro hay en todo esto. Son comentarios que no afirman del todo, pero tampoco niegan. Que no atacan abiertamente, pero tampoco felicitan. Que no dicen mucho, pero insinúan demasiado. Esa es la esencia del rumor: no necesita hechos, solo necesita sembrar incertidumbre. Los estoicos advertían contra este vicio. Séneca, en una de sus cartas, decía: el que habla de los demás pierde el tiempo que debería invertir en sí mismo. El rumor es precisamente eso, un escape para quien no sabe ocuparse de su vida. En lugar de cultivar su virtud, invierte su energía en manchar la reputación ajena, en enredar, en ensuciar. La siembra de dudas es aún más peligrosa porque se disfraza de neutralidad. No es un ataque directo, sino un comentario que parece inocente: no es por nada, pero... yo solo digo lo que escuché. No estoy seguro, pero se comenta que... ese no estoy seguro es la coartada perfecta: con una mano lanzan la sospecha, con la otra se lavan las manos de responsabilidad. En la historia, el rumor ha destruido más que muchas guerras. Sócrates fue condenado en parte por rumores. Se decía que corrompía a la juventud, aunque no hubiera pruebas. Séneca fue acusado de conspiraciones contra Nerón por sus enemigos, aunque su verdadero crimen era su influencia y sabiduría. Incluso Marco Aurelio enfrentó rumores de que era débil o indulgente, cuando en realidad gobernaba con una templanza que pocos comprendían. El rumor ha sido siempre el arma de los cobardes. Aquellos que no se atreven a dar la cara recurren a la sombra de la insinuación. Hoy, con las redes sociales, este signo es aún más evidente. Un comentario anónimo, un tuit sin fundamento, un vídeo sacado de contexto pueden destruir reputaciones enteras. Lo mismo que antes circulaba en plazas o mercados, ahora se multiplica a la velocidad de un clic. Y lo más preocupante es que mucha gente no busca la verdad, sino el entretenimiento de hablar de otros. El ojo estoico no se sorprende. Marco Aurelio escribió: no puede herirte la opinión de otro, a menos que tú se lo permitas. Los rumores, en última instancia, son palabras. Y las palabras no tienen poder real sobre tu virtud. Sí pueden manchar tu nombre durante un tiempo, pero no pueden alterar quién eres en esencia.
El desafío es no caer en la trampa de responder con el mismo veneno. No alimentar rumores con contrarrumores, no entrar en guerras de palabras que nunca terminan. El sabio responde con hechos, no con discusiones interminables. Porque, como enseñaba Epicteto, quien es bueno no necesita decirlo, sus actos lo muestran. El rumor y la siembra de dudas son signos claros de la envidia disfrazada. Porque cuando alguien no puede atacarte de frente, cuando no tiene argumentos para criticarte directamente, recurre a la sombra. Y esa sombra revela su propia incapacidad, incapacidad de enfrentarte con claridad, incapacidad de alegrarse por ti, incapacidad de ocuparse de sí mismo. Por eso, cuando escuches rumores sobre ti, no los cargues como una condena personal. Recuerda que no son un juicio sobre tu valor, sino un reflejo de la miseria del que los pronuncia. Y cuando alguien intente sembrar dudas en tu mente, recuerda que la verdad no necesita defensa constante, se sostiene sola con el tiempo, mientras las mentiras se derrumban por su propio peso. El ojo estoico, al final, no persigue el rumor, no se obsesiona con desenmascararlo. Lo observa, lo reconoce, y sigue caminando con serenidad. Porque sabe que el único juez verdadero es la propia conciencia. Y quien tiene la conciencia tranquila no necesita temer a lo que otros susurren en la sombra. Hemos recorrido un camino largo. Hemos visto cómo la envidia y la falsedad se disfrazan de múltiples formas, en la comparación constante, en el elogio envenenado, en el silencio incómodo, en la exageración de errores, en la doble cara, en la competencia obsesiva, en el falso consejo y en el rumor. Y después de observar todos estos signos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacemos nosotros con todo esto? Porque identificar estos patrones es importante, pero no basta. Reconocerlos es apenas el primer paso. El verdadero desafío es decidir cómo reaccionar ante ellos sin perder nuestra calma, sin permitir que lo ajeno robe nuestra paz. El estoicismo nos ofrece aquí un marco claro. No se trata de responder con odio, ni de devolver falsedad con falsedad, ni de pelear cada batalla. Se trata de proteger nuestro equilibrio interior. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Esa frase encierra toda la esencia de la respuesta estoica. No imitamos lo que despreciamos, no nos rebajamos al nivel de lo que criticamos, no dejamos que el veneno de otro entre en nuestra sangre. La envidia y la falsedad son cadenas. Pero son cadenas que atan sobre todo a quien las practica. Porque quien envidia vive esclavo de la comparación. Quien es falso vive esclavo de sus máscaras. Quien exagera defectos ajenos se distrae de corregir los propios. Quien compite en todo nunca descansa. Quien manipula disfrazado de consejo se revela prisionero de sus miedos. Quien esparce rumores se pierde en la oscuridad de la mentira. En cada caso, el verdadero encarcelado es el que cae en esas pasiones, no el que las sufre. Séneca lo dijo con palabras firmes: el hombre sabio no sufre por las injurias, porque sabe que éstas nacen de la debilidad del otro. Y esa es la actitud que debemos adoptar. No ver la envidia ni la falsedad como ataques personales, sino como reflejos del desorden ajeno. No tomarlos como afrentas contra nuestro valor, sino como pruebas de que el otro aún no ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Esto no significa ser ingenuos. El ojo estoico observa con atención, distingue, detecta. No se deja engañar por máscaras dulces ni por halagos envenenados. Pero tampoco se llena de amargura. Reconoce los signos, marca distancia cuando es necesario, y sigue adelante sin rencor. La conclusión práctica es clara: nuestro deber no es cambiar a los demás, sino mantenernos firmes en nuestro propio camino. No podemos controlar lo que otros sienten, piensan o dicen. Pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Y en esa respuesta se revela nuestro carácter. Imagina que alguien te envidia en silencio. Si reaccionas con soberbia, caes en su mismo juego. Si respondes con resentimiento, entregas tu paz. Pero si lo observas con serenidad, si comprendes que su envidia habla de él y no de ti, entonces conservas tu equilibrio. Imagina que alguien es falso contigo. Si te obsesionas con desenmascararlo, gastas tu energía en su máscara. Si lo ignoras ingenuamente, te expones a sus trampas. Pero si lo reconoces, te proteges y te mantienes íntegro sin caer en su falsedad, entonces has vencido sin luchar. Ese es el deber del estoico: no dejarse arrastrar, no ceder el control, no entregar la calma a nada que no dependa de uno mismo. Porque al final, lo único que de verdad poseemos es nuestro juicio, nuestra voluntad, nuestra virtud. El mundo siempre tendrá falsedad y envidia. Estuvieron en Roma,
están en nuestras calles y redes sociales y estarán en el futuro. No podemos erradicar esas pasiones de la humanidad, pero sí podemos erradicarlas de nosotros mismos. Y al hacerlo, nos liberamos. La verdadera victoria no es que dejen de envidiarnos ni que dejen de ser falsos. La verdadera victoria es que nada de eso nos perturbe. Es vivir libres de la esclavitud de lo ajeno, firmes en la coherencia de nuestro propio carácter. Marco Aurelio, en sus meditaciones, dejó un recordatorio que puede servirnos como cierre: tu deber es mantenerte recto, no que los demás sean rectos. Esa es la tarea. Mantenernos rectos, firmes, serenos, aunque alrededor haya falsedad, aunque haya envidia, aunque haya máscaras y rumores. Porque, al final, el dominio de uno mismo es el mayor triunfo. Y ese triunfo no necesita aplausos ni reconocimiento, basta con la certeza silenciosa de que hemos protegido lo más valioso que tenemos, nuestra paz interior, frente a todo lo que intenta robarla. Y si estas enseñanzas te han servido, si este viaje por las señales de la envidia y la falsedad ha despertado algo en ti, te invito a seguir cultivando este ojo estoico conmigo. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en los próximos episodios, donde seguiremos explorando juntos cómo vivir con más virtud, serenidad y fortaleza frente a los desafíos de la vida.